La época moderna. Algunos piensan que la época moderna es... Pero desde el punto de vista de la historia de la filosofía, la época moderna es el periodo comprendido al finalizar el tiempo del medioevo y a inicios de la época contemporánea. No podemos decir una fecha exacta porque no fue algo premeditado por los historiadores, pero aproximándonos a los acontecimientos, podríamos decir que la época moderna empieza a forjarse después del descubrimiento de América, y cuando la ciencia empieza a tomar fuerza al descubrir que la Tierra era redonda, en contra de lo que la Iglesia defendía en ese entonces. Esto no fue un hecho aislado, pues la autoridad de la Iglesia se vio profundamente cuestionada. En pocas palabras, la gente empezó a pensar: si la Iglesia no tenía razón con la idea de la Tierra redonda, entonces podemos cuestionar otras enseñanzas, entre ellas la moral. Pero la Iglesia no dejó de dar su punto de vista acerca de la moral. De esta manera se descubrió que la dimensión moral del hombre no desapareció en esta época, o que el hombre no podía prescindir de esta dimensión moral. Veamos ahora la línea del pensamiento de la moral de tres autores, tal vez los más reconocidos o importantes en esta época. Thomas Hobbes, inglés, proponía que el hombre tenía una naturaleza igual, a pesar de sus diferencias como las facultades corporales o mentales. Afirma que el hombre tiende a creerse más sabio que los semejantes, y así cada hombre, por lo que existe una riña que le hace vivir siempre en competencia, inseguro y con aires de gloria. Mejor dicho, es un soberbio y egoísta por naturaleza. Estas tres características o pasiones, como él las describe, le hacen estar prevenido siempre con los demás. ¿Cuál es entonces la solución para que no se maten entre sí? Según Hobbes, transferir sus derechos y capacidad de supervivencia para que otros cuiden de su vida. Es decir, permitir que otros se ocupen de garantizar lo necesario para mi sustento. Así no mato a nadie por mi comida. Es una ética que busca que todos estemos contentos por el bien de todos. Para Hobbes, la moralidad se basa en un contrato social en el que los individuos acuerdan renunciar a ciertos derechos y libertades en favor de un gobierno central fuerte que pueda mantener el orden y proteger sus intereses. Immanuel Kant. Este alemán, representante de la reflexión ético-moral de esta época, resalta que la razón es importante a la hora de discernir moralmente una situación. La moral resulta entonces como el deber del ser humano. Es decir, el hacer las cosas buenas no las hago como un acto heroico, sino que debí hacer eso porque la razón misma me lo inspira. De la misma manera, el deber es un deber, así no tenga ganas de hacerlo. Es algo así como tengo el deber moral de ayudar a alguien, aunque me caiga mal. John Stuart Mill, otro británico. El fundamento de este pensador está cimentado en el utilitarismo, una corriente filosófica de la época moderna que pretende defender el comportamiento moral del hombre de acuerdo al fin feliz de sus acciones. Así, las acciones son moralmente correctas si promueven la felicidad. Expone además que existe una diferenciación de placeres, los placeres mentales y los corporales. Los placeres mentales, de acuerdo a Stuart, son superiores a los corporales. En la lucha de ambos placeres se impone el placer más deseable. Expone finalmente Stuart que el sufrimiento debe ser minorizado, y así como cada uno quiere luchar para sufrir menos, nuestro deber como seres humanos es procurar que los demás también dejen de sufrir. Bueno, y finalmente quiero compartir mi reflexión acerca de cómo aplico o cómo relaciono lo aprendido en los contenidos en mi contexto. Y de los tres autores vistos en la unidad, realmente me llamó mucho la atención Immanuel Kant, por lo que habla acerca del deber, el deber moral de hacer el bien a los demás. Dice Proverbios en el capítulo 3, versículo 27, no te niegues a hacer el bien a aquel que lo necesita, sabiendo que lo puedes hacer. Palabras más y palabras menos. Entonces nos está hablando acá la palabra acerca del deber de hacer el bien. El ser humano tiene muchas motivaciones para realizar sus obras. Muchas de estas motivaciones son superficiales o tienen un segundo interés muy poco noble. El cristianismo precisamente nos interpela para que nosotros hagamos siempre el bien, seamos fermento en la masa y que nuestra única motivación debe ser el amor. Por lo tanto, es nuestro deber dar a Dios y sin importar a quién, todos estamos necesitados de Dios. Por eso lo que nosotros pretendemos en nuestra comunidad es llevar a Dios a estas
personas tan necesitadas de Él. Y acá lo unimos con el pensamiento de Stuart con respecto al sufrimiento. ¿Cómo aminoramos nosotros el sufrimiento de los demás? Sí, tal vez no podemos pagarles la renta, pero también aminoramos el sufrimiento de los demás cuando los escuchamos, cuando les damos esta palabra de aliento que he estado mencionando. En conclusión, en mi contexto monástico siento el deber moral de dar a Dios, no importando a quién o en qué condición tengan, siempre brindándoles una palabra para que se pueda aminorar el sufrimiento, llevando esa palabra de Dios a estas personas para que redescubran en el sufrimiento una oportunidad de ofrecer y de acercarse más a Dios.